Muy bien, en esta ocasión vamos a aprender a utilizar las estructuras de control alternativas o las estructuras de condición, que son la sentencia if, ¿verdad? En la cual se hace una pregunta o una comparación que va a arrojar un valor verdadero o falso. Y cada vez que el resultado de la comparación o de la consulta sea verdadero, se va a ejecutar una instrucción. En este momento vamos a ver la sentencia if más sencilla que existe al momento, ¿verdad? Que es el if solito, en donde se puede hacer la condición y vamos a dar una respuesta dependiendo de esa condición. Lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a leer dos números, N1 y N2, y yo quiero que el programa me diga si N1 es mayor que N2 solamente. Si N1 es mayor que N2, que me diga N1 es el mayor, ¿ok? Entonces, vamos a crear las variables N1, N2, tipo entero. Y hacemos la lectura entonces y seleccionamos a la variable. Y hacemos entonces la lectura, el mensaje y la lectura de N2. Ok, entonces lo que vamos a hacer es la comparación por medio de la sentencia if. Le decimos si la tenemos que la tenemos que encerrar entre paréntesis para que el if sepa que dentro de ese paréntesis es que se cumple la condición o no se cumple, ¿verdad? Le decimos, si N1 es mayor que N2, ¿qué sucede si esta condición me arroja un valor verdadero? Se va a ejecutar entonces la acción que yo ponga en esta misma línea. Entonces yo le voy a decir print N1 es el mayor. ¿Ok? Con este punto y coma le estamos diciendo que este es el final de la instrucción if. Y con esto terminamos el programa. Vamos a poner aquí dos saltos de línea para que se muestre el resultado un poquito más legible. Y vamos a probar si esto nos está funcionando. Vamos a meter entonces 10 para N1 y 5 para N2. Entonces aquí me está diciendo N1 es el mayor. Este tipo de instrucciones o este tipo de if, el más sencillo, que se puede hacer en una sola línea, funciona únicamente cuando se va a ejecutar una sola instrucción de ser la condición cierta. ¿Ok? Si usted quiere ejecutar más de una instrucción de ser esta condición cierta, entonces, perdón, ahora le vamos a explicar cómo funcionaría en esta parte. Para este sencillo, solamente podemos hacer una comparación y una respuesta. A ver, si nosotros quisiéramos saber si N1 es el mayor o si N2 es el mayor, tendríamos que hacer otro if independiente que nos compare o nos diga cuando N2 es el mayor. Podemos poner si N1 es mayor, perdón, si N2 es mayor que N1, o también podemos poner si N1 es menor que N2, entonces el mayor sería N2. Vamos a probarlo. Si yo no hubiera puesto esta instrucción, fíjense, vamos a quitarla de aquí un momentito. Si no lo hubiera puesto y N1 hubiera sido el menor, por ejemplo, N1 5 y N2 10, simplemente no pasa nada, no hace nada, porque no le hemos dicho o no le hemos dado al programa una instrucción de qué hacer cuando N2 sea mayor que N1. Entonces, para eso vamos a hacer un segundo if, el que acabo de borrar. Un segundo if que me diga o que me compare cuando N2 es mayor que N1.
o cuando N1 es menor que N2, de cualquiera de las dos formas. Entonces aquí la respuesta sería el mayor es N2. Corremos la aplicación. Vamos a ver, 10 y 5, N1 es el mayor. La corremos nuevamente, 5 y 10, N2 es el mayor. Entonces en este caso nos está funcionando perfectamente bien. Bien, ¿qué sucedería si yo necesitara imprimir más de una instrucción en cada una de estas condiciones? Yo simplemente tendría que hacerlo de esta forma. Encerrar en un paréntesis de llave. Y vamos a decir que quiero imprimir aquí otra cuestión. Print entró en el primer if. Punto y coma. Entonces, esta llavecita de aquí me indica que si él entra en este if, si este N1 mayor que N2 arroja un resultado verdadero, entonces él va a entrar dentro de esta llavecita y todo lo que está entre esta llave y esta llave que cierra se va a ejecutar. ¿Ok? Igual vamos a hacer para el segundo if. Vamos a poner esto en una llave y le decimos entonces que entró en el segundo if. ¿Qué sucede? Que cuando yo meto el N1 5 y en N2 10, él va a venir aquí y pregunta, N1 que es 5 es mayor que N2. Falso. Entonces, como fue falso, él no entra en estas instrucciones que son donde debe entrar cuando este resultado sea verdadero. Entonces, como él no entró aquí, no entra, sale hasta la siguiente instrucción y se va al segundo if. Y pregunta, si N2 es mayor que N1, 10 es mayor que 5, sí. Entonces, como sí dio verdadero, entonces él entra en las instrucciones que están dentro de estos dos paréntesis que están aquí. Entonces él va a imprimir N2 es el mayor, entró en el segundo if. Vamos a probarlo. 5 y 10. Y ahí está, N2 es el mayor, entró en el segundo if. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si usted quiere solamente poner una instrucción y quiere que sea un poquito más legible el if, usted puede dejarlo así, meterle entre paréntesis, que no está mal tampoco, y usted puede de repente, para algunos es más legible el código de esta forma, para otros es más legible hacerlo de esta forma. De ambas formas, miren, acá está el if con una sola instrucción, acá está el otro if con una sola instrucción en una sola línea, y acá encerrado entre paréntesis de llave. Lo que llegamos a la condición del if para el programa que me lea el sexo de una persona y me imprima si el sexo es masculino o si es femenino, leyendo la letra F o la letra M. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear una variable tipo carácter que se va a llamar sexo, que es la que va a almacenar la letra F o la letra M. Mandamos el mensaje de usuario, introduzca M para masculino o F para femenino. Hacemos entonces la lectura. Scanf por %C, porque es un carácter y se le va a asignar a la variable sexo. Muy bien. Vamos a hacer entonces la comparación. Si sexo igual, el carácter de comparación o de igualdad
en C es el doble igual. Si nosotros ponemos solamente un igual, lo que estamos haciendo es una asignación de un valor a una variable. Entonces no podemos usar el igual solito porque entonces nos va a fallar el programa. El carácter de comparación de igualdad es el igual igual. Entonces, si sexo es igual a m, lo ponemos entre comillas simple porque es un carácter, y si no lo ponemos entre comillas, se va a pensar que se está comparando la variable sexo contra otra variable que se llame m, y esa variable m no ha sido declarada, entonces nos va a mandar error de que no reconoce esa variable. Entonces, como es un carácter, se mete entre comillas simple. Si sexo es igual a m, entonces vamos a hacerlo con la llave. Print masculino. ¿Ok? Igual que en el programa anterior, si yo corro esta aplicación y meto la letra M, hizo falta que el ampersand para la lectura, ¿ok? Recuerden que los caracteres también se leen con el ampersand. Y vamos a ponerle aquí también su salto de línea para que se vea más fácil la respuesta. Ok, ahora sí corremos la aplicación. M, y aquí está masculino. Si nosotros apretamos la tecla F, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada o no hace nada? Porque no hemos programado nada para cuando el sexo femenino. Por ahora que conocemos el if sencillo, la única forma de resolverlo es agregando otro if, ¿verdad? Si sexo es igual a F, entonces mandamos a imprimir que es femenino. Ok, ahora sí corremos la aplicación. M para masculino. Me está dando masculino y femenino. A ver por qué. Por la comparación. No es una igualdad, es una comparación. Les acabo de decir en el if de arriba y cometí el error en el de abajo. Ahora sí. M masculino. Ahora presionamos la letra F femenino. Mire, qué bueno cuando estos errores me pasan a mí porque así nos damos cuenta, o ustedes pueden haber cometido el error, también se les pudo haber pasado igual que se me pasó a mí, y no sabemos por qué. Entonces, suerte que me pasó a mí y yo pude por lo menos decirle que era porque no tenía el doble igual. Y al hacer una asignación, entonces él está entrando directamente en ese if. Muy bien. Ahora yo quiero empezar a diferenciar en un mismo if si el sexo es masculino o si es femenino. Pero antes de eso también me hace falta explicarles otra cosa. Miren, si yo meto aquí la letra M mayúscula, que también es de sexo masculino, una M mayúscula, no sucede nada. Y si meto una F mayúscula, tampoco sucede nada. ¿Por qué? Porque se está comparando específicamente contra una M minúscula o contra una F minúscula. Entonces, para resolver eso, tenemos que utilizar los operadores lógicos. Por ejemplo, el O, ¿verdad? El operador lógico O, que es la doble barra vertical, le decimos, si sexo es igual a M o sexo es igual a M mayúscula, entonces que imprima que es masculino. Igual hacemos para el sexo femenino. Si sexo es igual a F o sexo igual a F mayúscula, entonces imprimimos que es femenino. Entonces con eso resolvemos. Vamos a hacer la prueba. Hace falta por aquí algo. Dice, el valor requiere un operador a la izquierda. No veo dónde está el error aquí ahora mismo. De nuevo, la igualdad. Ven, me están pasando estos errores y les repito, es bueno porque así, si le pasan a usted, ya usted pudo darse cuenta de por qué era. M minúscula, masculino.
M mayúscula, masculino. Es bueno probar siempre que usted hace cambios, F minúscula, que todo le funcione bien, porque un solo cambio, por muy pequeño que sea, puede realizar cambios grandes en su programa completo. F mayúscula, femenino, entonces nos está funcionando perfectamente bien. Ok, para corregir esto en un solo if, porque ¿qué sucede? Miren, aquí no se hace óptimo el programa, porque si yo meto la letra M, el programa viene a la línea número 9 y pregunta, ¿sexo es igual a M? Ya se sabe que el sexo es masculino, entonces él imprime masculino. Entonces, ¿para qué hacer que el programa venga y vuelva a preguntar si el sexo es F? Si ya encontró que el sexo era M. Entonces, ¿para qué venir a hacer esta pregunta? Para eso existen las estructuras del if, then else. El else significa de otro modo, ¿ok? Significa que si no entra en este verdadero, quiere decir que es falso. Entonces, tú quieres hacer algo cuando esta comparación es falsa. Entonces, para eso se creó el de otro modo. Vamos a ver cómo funciona el de otro modo. Quitamos este otro if de aquí. Y aquí, a nivel del if, ponemos un else. Este else significa de otro modo, ¿verdad? De otro modo. Y vamos a hacerlo así. Y ahora este programa lo vamos a ir mejorando hasta que quede 100% óptimo. ¿Ok? Con el else, ¿qué logramos? Que si no es masculino, quiere decir que es femenino. No hay de otra, ¿verdad? Entonces, el significa de otro modo. Cualquier cosa que no entre en este if va a entrar en este else. Lo cual tiene todavía cierta desventaja que la vamos a corregir más adelante mejorando este mismo programa. Entonces, el if, si sexo es igual a M o sexo es igual a M, si arroja verdadero, entra y imprime masculino. Si esta comparación arroja falso, entonces ya sabe que no va a entrar aquí y se va entonces directamente al else, al de otro modo. Y sabiendo que si uno es masculino, se sobreentiende que es femenino, entonces simplemente mandamos a imprimir femenino. ¿Qué sucede aquí? Que si yo meto la letra M, él viene aquí y pregunta, si sexo es igual a M y esto arroja verdadero. Como arrojó verdadero, viene e imprime la palabra masculino. Como ya entró en el if, verdadero, no va a entrar en el else, que es la parte falsa. Él solamente puede entrar en la parte del if cuando es verdadero o en la parte del else cuando es falso. Nunca va a entrar a las dos partes. Entonces, si yo puse una M y él me dijo que era verdadero, él va a imprimir masculino. Como ya entró en el if, no va a entrar en el else, se va al final de la instrucción y sigue con la siguiente instrucción. ¿Ok? Fíjense que ya no preguntó. Si ya encontró el sexo masculino, ya no viene a preguntar si el sexo es femenino. Eso era muy necesario. Bien, si yo meto la letra F, entonces él viene aquí y pregunta, ¿sexo es igual a M? Él arroja que es falso. Como arroja que es falso, no entra a imprimir masculino, sino que se va directamente al else. Y en el else tenemos que imprima que es femenino. Vamos a probarlo. M masculino, F femenino. Muy bien, pero ¿cuál es la desventaja aquí? Que si la persona se equivoca y en vez de poner una F, escribe la letra X, por decir algo, fíjense lo que pasa. La letra X, Enter, y me vuelve a decir que es femenino. ¿Por qué? Porque él solamente está preguntando la condición de M para imprimir masculino. Y cualquier otra cosa que no sea M, él va a mandarlo al else. Por eso que con la X o con la F o con cualquier letra, o hasta con un número, él se va a venir a la parte del femenino y va a imprimir que el sexo es femenino. Entonces, ¿cómo podemos corregir esto? Nuevamente, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a utilizar los if anidados. ¿Qué es un if anidado? Es meter un if dentro de otro if. Entonces, si usted aquí quiere saber si es M masculino, de otro modo, usted quiere saber si es F para poner femenino y si no pone F ni M, que mande un mensaje de error. Entonces, usted hace acá adentro otra pregunta. Usted vuelve y dice, si sexo es igual a F o sexo es igual a F mayúscula,
¿qué va a suceder entonces? Él va a imprimir femenino, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Vamos a correrlo aquí de esta manera ahora mismo. Metemos una M, masculino. Metemos una F, femenino. Ahora, si metemos una X por error, simplemente no nos dice nada. Y yo quisiera que aquí me mandara un mensaje de error diciéndome que solamente acepta F o M. Entonces, yo me voy a este if de acá adentro. Ahora les explico nuevamente cómo funciona toda la estructura. Este if, si me arroja un valor verdadero, me imprime femenino y vamos a hacer otro else para ese if. De otro modo, le decimos que imprima error. Dos puntos. Solo se aceptan las letras F o M. Punto y coma. Vamos a correrlo antes de explicarles cómo funciona esto. Vamos a ver. M, masculino. Muy bien. Vamos a ponerle aquí los caracteres de salto de línea para que se vea la respuesta bien, ¿verdad? Muy bien. F, femenino. Y si me equivoco y meto cualquier otra letra que no sea M o F, por ejemplo la R, aquí me manda el mensaje error. Error, solo se aceptan las letras F o M. Entonces es importante siempre controlar que el usuario, si comete algún error, que el programa controle que ese error no haga algo que sea inesperado. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. En la primera prueba yo le metí la letra M, ¿verdad? Él vino aquí y preguntó, si sexo es igual a M, esta condición arroja un valor verdadero. Como arrojó un valor verdadero, él viene e imprime masculino. Como ya entró en la verdadera, no entra en el else. El else es la respuesta falsa, ¿verdad? Pero fíjense que este else comienza aquí y termina acá. ¿Qué quiere decir eso? Que el otro if está dentro de ese else. Entonces, como él no entró en el else, no hace la pregunta del sexo femenino y se va directamente a la siguiente instrucción. Ahora, si hubiera metido la letra F, ¿qué sucede? Él viene aquí y pregunta, ¿sexo es igual a M o M mayúscula? Falso, no entra a imprimir masculino. Se va al de otro modo, ¿ok? Dentro del otro modo está este if then else. Entonces él viene y pregunta, si sexo es igual a F o sexto es igual a F mayúscula, como arroja un verdadero, él viene e imprime femenino. Como ya arrojó verdadero y entró en la parte del verdadero, no entra en el else, sino que sale a la siguiente instrucción y sale al final del programa. En el caso de que yo me diera cualquier otra letra, por ejemplo la letra X, él pregunta aquí, ¿sexo es igual a M? Falso. Entran entonces en el else. El else tiene dentro otro if. Él pregunta, ¿sexo es igual a F? Falso. Entonces no entra en la parte verdadera del if. Así que se va al else y este else empieza aquí y termina acá abajo e imprime, solo se aceptan las letras F o M. Salta la siguiente instrucción, y termina la ejecución del programa. ¿Ok? Con esto entonces ya tenemos resuelto el problema eficientemente. Muy bien. Nosotros podemos anidar tantos if como sea necesario. Acá dentro de este if, o acá en el primer if, yo pude haber metido, si hubiera querido, otro if. Si cualquier otra condición, no necesariamente del sexo. Si la edad de la persona es mayor que 18, entonces probamos tal cosa, ¿verdad? Y puedo meterle otro else acá arriba también. De otro modo, también hacemos otra cosa. Y adentro de este if, puedo meter, si quiero, otro if. Si, por decir algo, el estado civil de la persona es igual a S de soltero, entonces que me imprima cierta información.
De otro modo, o sea, puedo meter tantos if anidados como sean necesarios, tanto debajo de los if como debajo de los else. Ok, vamos a echar todo esto para atrás. Existe también una forma un poquitito más estructurada, de usar el if, y es utilizando los else if. Vean que con el if yo tengo que meter un else, para cada if y seguir utilizando otro else para ese if, y si meto otro if puedo utilizar otro else para ese otro if. Pero si nosotros necesitamos hacer una estructura que haga muchas preguntas, muchos if, nosotros podemos utilizar la estructura del else if. ¿Cómo funciona la estructura del else if? Vamos a verlo de esta forma. Bien, preguntamos que si eso es igual a m o m mayúscula, ¿verdad? Si esta respuesta nos da negativa, entonces preguntamos de otro modo, y ahí mismo preguntamos o hacemos el siguiente if. De otro modo, si sexo es igual a f o sexo es igual a f mayúscula, entonces imprimimos femenino, ¿ok? Y si yo quisiera preguntar, digamos que hubiera otra alternativa de sexo, digamos que ponemos la letra A, entonces usted pregunta nuevamente, de otro modo, cerramos el if anterior, cerramos, ok, está bien, ya se cerró. Le decimos entonces, de otro modo, si sexo fuera igual a, vamos a decir acá una A, solamente por hacer la prueba de que se pueden hacer varios if al mismo tiempo, o varios else if, entonces print, usted escribió la tecla A, o usted presionó, mejor dicho, usted presionó la tecla A. Usted presionó la tecla A, punto y coma. Vamos a probarlo hasta aquí. Vean que este if cierra aquí, pero le precede otro else if que cierra aquí, pero tenemos otro else if que cierra acá y no lo estamos anidando como lo hicimos en el problema anterior. Vamos a correrlo a ver cómo funciona. Hay un errorcito aquí. Ajá. Ahora sí, corremos. Otro errorcito por acá. ¿Qué me dice? El backlash no lo está entendiendo. Ajá. Muy bien cerrado los saltos de línea dentro de la comilla. Ahora sí, debería funcionar bien. Todavía, otro error aquí. Que me dice aquí, falta terminar el doble comilla. ¿Dónde no lo terminé? Aquí. Bueno, todo esto nos sirve para ir aprendiendo cómo encontrar los errores que me manda el C. Otro error acá. Vamos a ver qué me dice aquí. Se esperaba un paréntesis antes de este otro. Hago un paréntesis que no cerré por aquí. Ajá, aquí.
qué bueno que estas cosas me sucedan. Bien, entonces metemos la letra M, masculino, metemos la letra F, femenino, metemos la letra A, usted presionó la tecla A, ahí está, y vamos a meter cualquier otra tecla, la tecla X, la letra X, y cuando presiono la letra X no hace nada, porque yo no he programado que haga nada cuando presiono la letra X. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Que cuando yo presione cualquier otra tecla que no sea la M, ni la letra F, ni la letra A, entonces me manda un mensaje de error. Y para eso yo hago un único else. El else significa de otro modo. ¿Qué va a hacer el else? Ya esto les explico. Aquí mandamos entonces el mensaje de error. 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 Solo se acepta F o M. La A era solo de prueba. Entonces vamos a correr la aplicación y ahora les explico cómo funciona con una prueba de escritorio fácil. M para masculino. Ajá. También quiero meter los caracteres de salto de línea aquí para que se pueda ver. Y acá también. M para masculino. F. Ahí me dice femenino. Vamos a meter la letra A. A. Usted presiona la tecla A. Y cualquier otra tecla que yo presione, por ejemplo la X, entra en el else. Y me va a mandar error, solo se aceptan F o M. La A era solo de prueba. Vamos a meter un número, el número 6. El mismo error, solo se tecla F o M. Inclusive si usted le da Enter, el Enter está visto también como un carácter y por eso entonces manda el mensaje de que solo se acepta F o M. Entonces vamos a ver cómo funciona. Cuando yo metí la letra M, él entró aquí y preguntó, ¿sexo es igual a M? Como me dijo que sí, imprimió masculino. Como ya entró en el if, no entra en el else. Omite el siguiente else y omite el último else y se va a la última instrucción. ¿Ok? Y avanza con el resto del código del programa. Cuando yo meto la letra F, él viene y pregunta, ¿sexo es igual a M? Falso, ¿verdad? Entonces pregunta, de otro modo, entra en el de otro modo. De otro modo, ¿sexo es igual a F? Cierto. Entonces viene e imprime femenino. Como ya entró en este if, no entra en el else if ni en el else y se va al final del programa. Cuando metí la letra A, él viene y pregunta, ¿sexo es igual a M? Falso, no entra en este if. Se va el if, pregunta, ¿sexo es igual a F? Falso, no entra en este if. Se va al otro else if. Pregunta, ¿sexo es igual a A? Sí, usted presiona la tecla N. Como ya entró en esta estructura de aquí, no entra en el else, sale y se va al final del programa. ¿Ok? Él solamente va a entrar en uno de todos, no en más de uno. ¿Ok? En el if, en este else if, en este else if o en este else. Si yo meto la letra X o cualquier otra letra que yo meta, él viene y pregunta, ¿sexo es igual a M? Falso, no entra. De otro modo, ¿sexo es igual a F? Falso, no entra. De otro modo, ¿sexo es igual a A? Falso, no entra. De otro modo, este de otro modo involucra cualquier carácter que no sea M, ni F, ni A. Entonces, cualquier otro carácter que usted meta, él se va a ir al else. Y va a imprimir, solo se acepta F o M. Muy bien, muchachos. Con esto entonces creo que queda aclarado el uso del if y espero que les haya servido de mucho.